nadie en el parque estaba preparado para lo que iba a ocurrir ese día. Era una tarde común, luminosa, tranquila, de esas que no prometen nada fuera de lo normal. Pero bastó una sola frase, pronunciada por una voz pequeña, para que el tiempo se rompiera. Un padre soltero escuchó algo que jamás debió escuchar. Algo que no tenía explicación lógica. Algo que despertó un pasado que él creía enterrado para siempre. Quédate hasta el final de esta historia, porque cada detalle importa. Nada aquí es casualidad. Suscríbete al canal y acompáñanos, porque el desenlace revela una verdad que cambia vidas. Evan Mercer empujaba suavemente el columpio de su hijo Noah, fingiendo que aquel momento era suficiente para distraerlo de todo lo demás. La tarde era cálida, el cielo limpio y el aire lleno del ruido desordenado de otros niños jugando. A simple vista, él parecía otro padre más cumpliendo con su deber de pasar tiempo con su hijo. Por dentro, sin embargo, cargaba un cansancio antiguo que no se borraba con una siesta ni con un fin de semana libre. Desde que su esposa había muerto 5 años atrás, su vida se había convertido en una serie de tareas encadenadas. Trabajar, cocinar, revisar tareas escolares, apagar luces, volver a empezar. La rutina era su manera de no pensar demasiado en lo que había perdido. Venir al parque era parte de ese esfuerzo silencioso por darle a Noah algo parecido a una infancia normal. Evan sonreía cuando el niño reía, pero muchas veces sentía que su sonrisa llegaba medio segundo tarde. Era como si su corazón siempre estuviera un paso detrás de la vida que seguía adelante sin pedirle permiso. Evan había aprendido a organizar sus días con precisión casi mecánica, como si el orden externo pudiera compensar el desorden interno. Se despertaba antes del amanecer, preparaba el desayuno, dejaba a Noah en la escuela y corría al trabajo sin tiempo para detenerse a sentir. Era supervisor de entregas en una pequeña empresa, un puesto que exigía responsabilidad constante pero poco espacio para sueños. En los pocos momentos de descanso, revisaba fotos antiguas en su teléfono y luego las apagaba rápidamente, como si fueran peligrosas. No hablaba mucho de su pasado con nadie, ni siquiera con su hijo, porque temía que las palabras hicieran reales dolores que mantenía enterrados. Había cosas que prefería no tocar, recuerdos que dormían bajo capas de cansancio y obligación. Entre esos recuerdos estaba la historia de un tatuaje en su antebrazo, que casi nunca mencionaba. Cuando alguien la miraba con curiosidad, él desviaba el tema con una broma o un comentario ligero. Para la mayoría, era solo un dibujo viejo que el tiempo había empezado a desgastar. Para él, era una brújula que señalaba una versión de su vida que había desaparecido mucho antes de que estuviera listo. La tatuaje era pequeña, discreta, pero estaba cargada de significado que nadie más conocía por completo. Era una brújula de líneas finas, con sus puntos cardinales casi ocultos entre iniciales entrelazadas. Había sido diseñada en una tarde que entonces pareció eterna, cuando el futuro parecía claro y lleno de promesas. Evan recordaba aún el cosquilleo de la aguja y la risa nerviosa de una voz que ya no escuchaba en su día a día. En aquel momento creyó que nada podría separar lo que esa tinta representaba. Con el tiempo, sin embargo, la vida demostró que incluso las promesas más firmes pueden romperse en silencio. Aún así, nunca se atrevió a borrar la tatuaje ni a cubrirla con otra cosa. Era lo único que quedaba de una parte de su historia que nadie a su alrededor conocía realmente. Pensaba que mientras la llevara en la piel, al menos no podría fingir que nada de eso había ocurrido. Lo que no imaginaba era que alguien más, en ese mismo parque, llevaría la misma marca. Evan apartó la vista de Noah por un momento para estirar los hombros y respirar más hondo, intentando aliviar la tensión acumulada. Fue entonces cuando notó a una niña junto a los columpios, de pie, sin moverse, con una mano sujetando la cadena como si necesitara apoyo. No reía ni corría como los demás, simplemente observaba con una seriedad que no parecía propia de su edad. Al principio él pensó que estaba mirando a Noah, pero pronto se dio cuenta de que su mirada iba un poco más allá. Sus ojos estaban fijos en su antebrazo desnudo, allí donde la manga de la camiseta no alcanzaba a cubrir la tatuaje. Evan sintió un pequeño latigazo de incomodidad, esa sensación de ser visto más allá de lo que uno quiere mostrar. Intentó bajar el brazo de manera casual, como si nada importara,
pero ya era tarde. La niña frunció levemente el ceño, como si una pieza inesperada acabara de encajar en un rompecabezas interno. Dio un paso corto hacia él, respiró, y habló con una voz suave que, sin embargo, cortó el ruido del parque. Dijo que el tatuaje de su mamá era exactamente igual a la suya. Por un instante Van pensó que había escuchado mal, que su mente cansada había mezclado palabras que no existían. El corazón le dio un golpe fuerte en el pecho y luego pareció quedarse suspendido, como si dudara de seguir latiendo. El ruido del parque se volvió distante, como si alguien hubiera bajado de repente el volumen del mundo. Miró a la niña, intentando encontrar en su rostro alguna señal de broma, confusión o juego. Pero ella lo observaba con una seriedad tranquila, como si acabara de decir algo obvio y no comprendiera su reacción. Evan abrió la boca para responder, pero ninguna frase logró formarse por completo. Su mente empezó a correr por explicaciones rápidas, buscando refugio en lo racional. Pensó en coincidencias imposibles, en relatos mal escuchados, en tatuajes parecidos encontrados en Internet. Pero la manera en que la niña había pronunciado la frase no sonaba a imaginación. Sonaba a verdad repetida muchas veces en casa, como un detalle conocido desde siempre. Evan sintió las manos sudorosas y tuvo que limpiarlas disimuladamente en el pantalón, temiendo que la niña notara su nerviosismo. Notó también que respiraba más rápido de lo normal, como si el aire hubiera perdido ligereza y se volviera espeso en sus pulmones. Noah seguía jugando, ajeno a todo, empujando con fuerza el columpio y pidiendo ir más alto sin darse cuenta de la tensión de su padre. Evan no quería asustar a su hijo, así que obligó a su rostro a mantener una expresión neutral, aunque por dentro todo se tambaleaba. Miró de nuevo la tatuaje en su brazo, como si pudiera encontrar allí alguna pista que la niña no tuviera. No había nada nuevo, nada cambiado, solo el mismo diseño que lo acompañaba desde hacía años. Sin embargo, por primera vez, sintió que aquella tinta no pertenecía solo a su propia historia. La idea de que otra persona llevara la misma marca le resultaba tan improbable que casi le provocaba risa, pero no pudo reír. Algo más profundo que la lógica le decía que debía tomar en serio lo que acababa de escuchar. Esa sensación, mezcla de miedo y reconocimiento, le heló la espalda más que cualquier viento frío. Antes de que pudiera formular una pregunta, una voz femenina llamó el nombre de la niña desde los bancos cercanos. Era una voz tensa, con un filo de preocupación que partía la calma del lugar con la misma fuerza que la frase de la niña. Evan giró la cabeza en dirección al llamado y vio a una mujer levantarse deprisa, dejando una bolsa a medio cerrar sobre el banco. Sus pasos eran rápidos, casi urgentes, como si hubiera presentido que algo no estaba del todo bien. Mientras avanzaba, su mano buscó el bolso colgado del hombro, un gesto automático de quien ha aprendido a estar siempre alerta. La niña respondió llamándola a mamá con naturalidad, como si nada excepcional hubiera sucedido. Evan observaba la escena con una extraña sensación de irrealidad, como si estuviera viendo una película y al mismo tiempo estuviera dentro de ella. A medida que la mujer se acercaba, ciertas cosas en su postura comenzaban a resultarle inquietantemente familiares. La forma de inclinar ligeramente la cabeza al escuchar a la niña, el modo de fruncir los labios cuando estaba nerviosa. Pequeños detalles que su memoria reconocía incluso antes de que él quisiera admitirlo. Cuando la mujer llegó junto a la niña, se agachó primero para asegurarse de que estuviera bien, sin mirarlo a él de inmediato. Le preguntó si había pasado algo, si se había caído o si alguien la había molestado, con una preocupación sincera en la voz. La niña negó con la cabeza y señaló discretamente el brazo de Evan, repitiendo que la tatuaje de su mamá se parecía a esa. Solo entonces la mujer levantó la vista, siguiendo la dirección de ese gesto, y sus ojos se posaron sobre el antebrazo descubierto de Evan. El cambio en su rostro fue inmediato, como si el tiempo hubiera retrocedido varios años en un solo segundo. La sangre pareció retirarse de sus mejillas, dejando una palidez que no tenía que ver con la luz del sol. Sus ojos se alzaron hasta encontrarse con los de él, y en ese cruce silencioso se reconocieron dos historias inconclusas. Evan sintió que todas las defensas que había construido con cuidado durante años se agrietaban de golpe. No hizo falta pronunciar un nombre para que supiera exactamente quién estaba frente a él.
Lo que no sabía todavía era hasta qué punto aquella aparición cambiaría la vida que había intentado reconstruir. Cuando los ojos de la mujer se encontraron con los de Evan, el tiempo pareció cerrarse sobre sí mismo. No hizo falta ningún nombre para que ambos entendieran quién estaba frente a quién. En esos segundos inmóviles, él vio superpuestos el rostro de antes y el de ahora. Recordó la versión joven, luminosa, llena de planes, y la comparó con la que tenía delante. Había más líneas en su frente, sombras de cansancio junto a los ojos, una firmeza nueva en la boca. Pero había algo que no había cambiado en absoluto, la forma en que lo miraba cuando algo la sacudía por dentro. Él sintió un impulso contradictorio de acercarse y de alejarse al mismo tiempo. Toda la vida que había construido después pareció de repente frágil, como un castillo sostenido por hilos. No estaba preparado para verla allí, en ese parque, con esa niña de la mano. Y sin embargo, una parte de él entendía que nada de eso era realmente casualidad. La mujer tardó un momento en recuperar el control visible de sus facciones, como si estuviera juntando piezas rotas. Bajó la mirada a la niña, le acarició el cabello con una ternura automática y luego volvió a mirarlo a él. Evan apenas se dio cuenta de que había dejado de empujar el columpio de Noah, que ahora lo miraba confundido. Tuvo que obligarse a sonreír a su hijo y decirle que siguiera jugando, intentando ganar algunos segundos para pensar. La mujer respiró hondo, enderezó un poco los hombros y dio 2 pasos más cerca, aunque manteniendo cierta distancia prudente. Sus ojos tenían una mezcla de defensa y vulnerabilidad que él conocía demasiado bien de otros tiempos. Era como si su cuerpo estuviera listo para huir, pero su conciencia supiera que ya no había lugar donde esconderse. La niña observaba a ambos con curiosidad silenciosa, percibiendo que algo grande se estaba moviendo bajo la superficie. Evan sintió que si no decía algo en ese momento, la realidad se escaparía entre sus dedos de nuevo. Y aunque su voz salió más áspera de lo que esperaba, logró pronunciar un saludo sencillo, casi ridículamente normal. Ella respondió a ese saludo con una voz que le resultó dolorosamente familiar, incluso después de tantos años. El sonido le trajo recuerdos de conversaciones nocturnas, risas improvisadas y discusiones que jamás se cerraron del todo. Ninguno de los dos mencionó el pasado de inmediato, se quedaron agarrados a frases seguras sobre el clima y los niños. Era una forma torpe pero comprensible de ganar tiempo, como quien tantea el agua antes de decidir si se sumerge. Evan notó que ella evitaba mirar directamente el tatuaje, aunque sus ojos volvían a ella una y otra vez sin quererlo. La niña se apoyó en la pierna de su madre, aún sin entender por qué el ambiente estaba tan cargado de tensión. Noah se acercó por un momento, preguntando quiénes eran, y Evan improvisó una respuesta ambigua que no explicaba nada. Sabía que no podía seguir sosteniendo esa superficie frágil por mucho tiempo sin que algo importante se rompiera. Propuso, con cautela, caminar hacia un banco un poco más apartado para hablar con más calma. Ella dudó unos segundos, miró alrededor como midiendo riesgos, y finalmente asintió con un gesto breve y serio. Se sentaron en un banco que quedaba a medio camino entre los juegos y una zona de árboles, un lugar lo bastante discreto. La niña permaneció cerca, sin alejarse demasiado, y Noah continuó jugando, aunque volvía la vista hacia su padre de vez en cuando. El silencio que se instaló entre los adultos no era vacío, estaba lleno de cosas no dichas, de recuerdos que empujaban por salir. Evan notó el sonido de los pájaros, los pasos de gente pasando, el chirrido lejano de los columpios, todo mezclado con su propia respiración. Se dio cuenta de que había preparado respuestas para muchas situaciones en su vida, pero no para esta. No sabía si debía pedir perdón, hacer preguntas, reprochar decisiones o simplemente escuchar hasta el final. Ella jugueteaba con una pulsera en la muñeca, un viejo hábito nervioso que él recordaba haber observado incontables veces. Cada pequeño gesto confirmaba que, aunque los años hubieran pasado, cierta esencia seguía intacta en ambos. Al fin, Evan reunió el valor suficiente para formular la pregunta que llevaba latiendo en su mente desde que oyó a la niña. Quiso saber si de verdad la tatuaje de su brazo era igual a la de ella, y qué significaba eso ahora. Ella sostuvo su mirada durante unos segundos, como si estuviera decidiendo cuánta verdad estaba dispuesta a liberar de una sola vez. Bajó la vista hacia su propio brazo,
cubierto en ese momento por la manga larga de la blusa que llevaba puesta. Con un gesto lento, casi ceremonial, remangó la tela hasta descubrir la piel donde antes había algo más que ahora no se veía. Evan se inclinó un poco, buscando aquella marca que su mente estaba segura de recordar, pero en su lugar encontró un contorno apenas visible. La tinta estaba más desvanecida que la suya, como si el tiempo y la vida la hubieran erosionado a propósito. Aún así, era inconfundible, la misma brújula, las mismas iniciales entre las líneas, el mismo símbolo nacido de una decisión compartida. A Evan le faltó el aire por un instante, como si el pecho se le hubiera cerrado de golpe ante esa prueba silenciosa. No se trataba de una coincidencia estética ni de un diseño de catálogo elegido al azar en una pared de estudio. Aquella tatuaje había sido diseñada por ellos mismos, una tarde en que creyeron que el amor bastaría para orientarlos siempre. Verla allí, descolorida pero viva, era como mirar directamente a una promesa que jamás se había cumplido del todo. Los recuerdos comenzaron a despertar en la mente de Evan con una claridad casi dolorosa, como si hubieran estado esperando ese permiso. Vio de nuevo aquel pequeño estudio de tatuajes escondido en una calle secundaria, el olor a tinta y desinfectante mezclado con risas nerviosas. Recordó a Lianna, porque ahora ya no podía negarse a pensar su nombre, sosteniendo un cuaderno lleno de bocetos improvisados. Ella siempre había tenido ideas más grandes que el espacio que la rodeaba y hablaba del futuro como si fuera un lugar cercano. Habían decidido que una brújula era el símbolo perfecto, no porque quisieran viajar, sino porque creían saber hacia dónde caminaban juntos. Las iniciales entrelazadas no solo representaban sus nombres, sino un punto fijo, una especie de norte afectivo en medio del caos. Aquel día se habían reído del dolor de la aguja, prometiendo que lo peor que podrían enfrentar en la vida sería ese pinchazo. Ahora, sentado en aquel banco, Evan comprendía lo ingenuos que habían sido entonces, y cuánto habían subestimado al tiempo. Se preguntó en qué momento exacto habían empezado a perderse, cuando la brújula dejó de apuntar al mismo lugar para ambos. Pero, sobre todo, se preguntó por qué ella le había desaparecido de la vida sin dejar rastro alguno, como si la tinta no significara nada. Ella pareció adivinar parte de esos pensamientos porque desvió la mirada hacia los árboles, evitando sostenerle los ojos por demasiado tiempo. Sus dedos recorrieron el contorno desvanecido de la tatuaje con una delicadeza casi culpable, como si estuviera tocando una herida antigua. Dijo que habían pasado muchas cosas desde aquel estudio de tatuajes, demasiadas para resumirlas en una conversación rápida en un parque. Su voz sonaba firme, pero en ciertos momentos se quebraba ligeramente, dejando escapar el rastro de un cansancio profundo. Admitió que ella había sido quien se había ido, que fue su decisión cortar el contacto, aunque no tan simple como podría parecer. Habló de malentendidos, de silencios prolongados, de decisiones tomadas desde el orgullo y el miedo que compartían sin decirlo. Evan la escuchó con una mezcla de rabia contenida y tristeza, reconociendo en sus palabras partes de la historia que él recordaba distinto. Ambos habían vivido la misma ruptura, pero desde orillas opuestas, mirando el naufragio con luces diferentes. Él quiso exigir explicaciones directas, preguntarle por qué nunca había intentado volver, por qué se había borrado así de su vida. Pero algo en la expresión de ella le indicó que había capas más hondas de las que aún no estaba listo para escuchar sin derrumbarse. La niña se había sentado en el borde del banco, dibujando líneas invisibles con la punta del zapato sobre la tierra, sin interrumpir. Parecía aceptar que los adultos necesitaban decir cosas serias, aunque no entendiera del todo cuáles eran esas cosas. De vez en cuando levantaba la vista para mirar a Evan con curiosidad, como si quisiera asegurarse de que él seguía allí. Noah, en cambio, se acercó un momento y preguntó quién era aquella mujer, por qué su padre estaba tan serio. Evan respondió que era una vieja amiga, una frase que se sintió insuficiente incluso mientras la decía en voz alta. La mujer observó a Noah con una mezcla de ternura y sorpresa, como si no hubiera esperado verlo allí, tan crecido, tan real. Durante un segundo, algo parecido a la culpa cruzó su mirada, un destello rápido que Evan captó sin entender del todo. Él no sabía todavía que estaba mirando dos partes de su vida sentadas casi frente a frente, separadas por años de silencio.
Lo único que sabía era que aquella conversación no podía terminar en ese banco, ni en esa tarde, sin destruirlos o transformarlos. Por eso, con un esfuerzo que le tensó la voz, le preguntó si estaría dispuesta a encontrarse con él en otro lugar para hablar de verdad. Esa noche, después de dejar el parque atrás, Evan manejó de regreso a casa con las manos más tensas de lo habitual sobre el volante. Noah hablaba desde el asiento trasero sobre los juegos, los otros niños y un perro que había visto correr, sin imaginar lo que se movía por dentro de su padre. Evan respondía con monosílabos amables, intentando sonar presente, pero su mente seguía atascada en la imagen de la tatuaje duplicada. Cada semáforo en rojo se sentía como una pausa obligada para enfrentar los recuerdos que llevaba años esquivando. Cuando por fin aparcó frente al edificio, respiró hondo antes de salir del coche, como si necesitara armarse de valor para entrar en su propia vida. Preparó la cena casi en silencio, siguiendo una rutina tan memorizada que sus manos se movían solas sobre la cocina. No notó que su padre estaba más distraído que de costumbre y preguntó si le dolía la cabeza o si estaba preocupado por el trabajo. Evan sonrió con esfuerzo y dijo que solo estaba cansado, una respuesta que había usado tantas veces que casi parecía verdadera. No sabía cómo explicarle a un niño que el pasado a veces decide regresar sin tocar la puerta. Mucho menos cómo decirle que quizás no eran solo dos en esa familia, y que alguien había estado esperando ser reconocido durante años. Cuando Noah se quedó dormido, Evan se quedó de pie un largo rato en la puerta de su habitación, observándolo respirar con la tranquilidad de quien aún no conoce ciertas verdades. Había algo en la manera en que su hijo se abrazaba a la manta que le recordó a otra persona, a otra época en la que él también creía que todo era más sencillo. Cerró la puerta con cuidado y fue a la sala, donde las sombras parecían más densas que de costumbre. Se sentó en el sofá sin encender la televisión, dejando que el silencio llenara el espacio con pensamientos que había evitado por años. Volvió a ver el rostro de Liana, más maduro pero inconfundible, y la manera en que había tocado casi sin querer la tatuaje desvanecida en su brazo. Recordó también la mirada de la niña, la forma en que había afirmado con seguridad que su madre tenía la misma marca. Por primera vez permitió que una pregunta se formara completa en su mente, sin bloquearla a mitad de camino. ¿Y si esa niña no era solo una coincidencia en su camino, sino una consecuencia directa de lo que ellos dos habían vivido? El pensamiento le produjo un vértigo extraño, mezcla de miedo y una esperanza que no se atrevía a nombrar. Pasó la mano por su rostro, cansado, sabiendo que al día siguiente tendría que enfrentarse a algo más grande que cualquier jornada laboral. No durmió bien esa noche, los sueños eran fragmentos desordenados de escenas antiguas mezcladas con la imagen reciente del parque. En algunos, veía a Liana alejándose por un pasillo de aeropuerto que nunca supo si existió o solo imaginó. En otros, era la niña quien lo miraba fijamente, sosteniendo una brújula dibujada en la palma de la mano. Cada vez que despertaba sobresaltado, el reloj marcaba apenas unos minutos más que la vez anterior, alargando la noche como un castigo. Cuando por fin sonó la alarma, se levantó con la sensación de no haber descansado en absoluto, pero con una decisión clara. No podía seguir viviendo como si nada hubiera pasado en ese parque, como si esa aparición fuera una simple anécdota extraña. Preparó el desayuno con movimientos automáticos, mientras Noah le hablaba de cosas de la escuela que él apenas registraba. Llevó al niño al colegio y, en lugar de ir directamente al trabajo, se quedó dentro del coche durante varios minutos frente a la puerta. Finalmente, sacó el teléfono del bolsillo, miró la pantalla como si fuera un objeto peligroso, y buscó un número que nunca había borrado. No estaba seguro de si ella lo mantendría, pero apretó el botón de llamar sabiendo que, si cortaba ahora, podría perder algo irrepetible. La llamada sonó más de lo que le habría gustado antes de que una voz al otro lado respondiera con un cauteloso hola. Evan reconoció de inmediato el timbre de Liana, aunque ahora cargaba un matiz de cansancio y defensa que antes no tenía. Se presentó con una torpeza que no esperaba de sí mismo, como si de pronto hubiera vuelto a tener 20 años y estuviera nervioso de nuevo. Del otro lado de la línea hubo un silencio corto, lleno de sorpresa, antes de que ella admitiera que ya había imaginado que él llamaría. No hablaron del pasado en esa llamada, ni de la tatuaje, ni de la niña, aunque todo eso estaba presente en cada pausa.
Se limitaron a acordar un encuentro en un café cercano al parque, un lugar neutral donde ninguno de los dos tuviera la ventaja de los recuerdos. Evan notó que su mano temblaba ligeramente al guardar el teléfono, consciente de que había cruzado una puerta invisible. Esa decisión no solo afectaría a su propia vida, sino también a la de Noah, y quizás a la de la niña que no dejaba de aparecer en sus pensamientos. Mientras arrancaba el coche, supo que ya no podría volver a esconderse detrás de la rutina como antes. Había preguntas que, una vez despertadas, no se volvían a dormir hasta encontrar una respuesta, por dolorosa que fuera. El café elegido quedaba en una esquina tranquila, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana sin excesos. Evan llegó unos minutos antes de la hora acordada, incapaz de soportar la idea de que ella lo esperara a él. Escogió una mesa cerca de la ventana, desde donde pudiera verla llegar sin sentirse observado por todos. Mientras esperaba, jugueteó con el borde de la taza vacía que el camarero había dejado a la espera de su pedido. Sus ojos iban del reloj de la pared a la puerta, de la puerta a sus propias manos, que no lograban quedarse quietas. Recordó otras veces en las que la había esperado, pero entonces el peso era más ligero, lleno de planes y no de cuentas pendientes. Cuando finalmente la vio cruzar la puerta, sintió una punzada en el pecho que no pudo atribuir solo a los nervios. Liana parecía más cansada que el día anterior en el parque, pero también más decidida, como quien ya eligió enfrentar lo inevitable. Se acercó a la mesa con pasos medidos, sosteniendo el bolso con fuerza, y le dedicó una sonrisa breve que no llegó del todo a los ojos. Evan se levantó por reflejo, sin saber si debía saludarla con un abrazo, un apretón de manos o solo una palabra, y terminó optando por lo último. Al principio hablaron de cosas neutras, como si necesitaran calentar la conversación antes de tocar lo que realmente importaba. Comentaron el café, el barrio, incluso el clima, estirando temas que en cualquier otra situación les habrían parecido ridículos. Evan notaba que, cada vez que había una pausa, ambos miraban casi al mismo tiempo hacia sus brazos cubiertos. Era como si las tatuajes, visibles o desvanecidas, estuvieran presentes en la mesa aunque nadie las mencionara todavía. Finalmente, fue Liana quien rompió la barrera con un suspiro largo y una frase que abrió el pasado de golpe. Dijo que sabía que, después de ver aquella marca repetida en la piel de ambos, ya no tenía sentido seguir evitando la conversación. Admitió que llevaba años imaginando cómo sería si algún día se reencontraran, pero nunca pensó que sería con una niña entre ellos. Evan escuchó sin interrumpirla, sintiendo que cada palabra quitaba una capa de niebla, aunque dejara al descubierto otras zonas oscuras. Sabía que, tarde o temprano, la pregunta que lo perseguía iba a salir de su boca, y que no tenía derecho a maquillarla. Por eso, cuando por fin habló, su voz sonó más firme de lo que esperaba al preguntar si la niña del parque era su hija. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, más pesada que cualquier objeto que hubiera sobre la mesa. Liana no respondió de inmediato, bajó la mirada hacia sus manos, que jugaban con el asa de la taza casi vacía. Sus dedos temblaban ligeramente, traicionando una emoción que su rostro intentaba controlar sin demasiado éxito. Cuando por fin levantó la vista, sus ojos tenían un brillo húmedo que no había mostrado en el parque, delante de la niña. Dijo que había muchas cosas que él necesitaba saber, pero que ninguna de ellas podía explicarse con un simple sí o no. Le contó que, después de su ruptura, se había marchado de la ciudad sin mirar atrás, convencida de que era lo mejor para ambos. Explicó que en aquel momento estaba herida, orgullosa y agotada de discutir siempre por los mismos temas que nunca se resolvían. Con voz más baja, confesó que descubrió que estaba embarazada pocas semanas después de irse, cuando ya no se sentía capaz de volver. Evan sintió que el mundo se inclinaba de nuevo, como si alguien hubiera movido el suelo bajo sus pies con una mano invisible. Quiso decir muchas cosas al mismo tiempo, pero lo único que logró preguntar fue por qué nunca lo había llamado para decirle la verdad. Liana tragó saliva antes de responder, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar tuviera un peso específico en el pecho. Dijo que al principio pensó en llamarlo, en enviar un mensaje, en aparecer de nuevo frente a su puerta, pero cada intento se ahogaba en el orgullo.
Recordaba las discusiones, las puertas cerradas de golpe, la sensación de hablar y no ser escuchada, y se convenció de que él ya había elegido otra vida. Cuando supo que él había conocido a alguien más tiempo después, sintió que su ventana de regreso se había cerrado definitivamente. Afirmó que decidió criar a la niña sola, pensando que así lo protegía de una carga inesperada que podría arruinarle la nueva familia. Reconoció que esa decisión no había sido justa, ni para él ni para la niña, pero en aquel momento le pareció la única forma de seguir adelante. Evan la escuchó con una mezcla de rabia, dolor y una compasión que le sorprendió, porque una parte de él entendía el miedo detrás de sus actos. Aún así, no podía dejar de pensar en todos los años que se había perdido, en los cumpleaños no celebrados, en las primeras palabras no escuchadas. Sabía que, aunque él no hubiera estado allí, su ausencia seguía siendo suya, y esa idea le oprimía el pecho con fuerza. Sin embargo, mientras la miraba, comprendió que esa conversación no se trataba solo de culpas, sino de decidir qué iban a hacer con la verdad a partir de ahora. Evan se quedó largo rato en el café incluso después de que Liana se marchara, con las manos aún alrededor de la taza vacía. La conversación había dejado un eco extraño en su pecho, una mezcla de alivio por saber la verdad y dolor por todo lo perdido. No había tenido fuerzas para discutir cada decisión ni para lanzar reproches que, aunque quizá merecidos, no cambiarían el pasado. Lo que más le pesaba ahora no era lo que ella había hecho, sino lo que quedaba por hacer a partir de ese momento. Había una niña que había crecido sin saber quién era él, y un hijo que ignoraba que podría no ser el único. La idea de mover cualquier pieza de esa estructura delicada le producía vértigo, como si estuviera a punto de cambiar las paredes de su propia casa. Mientras miraba por la ventana del café, vio pasar a varias familias y se preguntó cuántas de ellas escondían secretos parecidos. Pensó en cuánto tiempo había vivido encerrado en su propia versión de la historia, convencido de que ciertas puertas estaban cerradas para siempre. Ahora esas puertas no solo estaban abiertas, sino que casi lo empujaban a cruzar al otro lado. Sabía que no podía simplemente dar media vuelta y fingir que nada de aquello había ocurrido sin traicionarse a sí mismo. Esa noche, al volver a casa, Evan decidió que no podía cargar solo con lo que acababa de descubrir, aunque tampoco sabía cómo compartirlo. Noah salió corriendo a recibirlo cuando volvió del trabajo, hablándole de un dibujo nuevo que había hecho en clase. Evan lo escuchó con atención forzada, repitiéndose que lo que estaba a punto de cambiar en sus vidas debía hacerse con cuidado. Mientras cenaban, lo observó con más detalle del habitual, como si intentara memorizar cada gesto por miedo a perder algo. Notó la forma en que Noah se reía con la boca abierta, la manera en que fruncía el ceño cuando intentaba recordar algo. Se preguntó cuántos rasgos serían suyos y cuántos vendrían de la madre que ya no estaba, y sintió una punzada de tristeza y gratitud al mismo tiempo. Pensar en otra niña, en otro par de ojos esperando quizá una explicación, hacía que la mesa pareciera de repente demasiado pequeña. No dijo nada esa noche, no habló de tatuajes ni de antiguas promesas ni de posibles hermanas escondidas. Sabía que las palabras, una vez pronunciadas, no podían retirarse y aún no tenía claro cómo quería que sonaran. Lo único que tuvo claro fue que no pensaba repetir con Noah el silencio que había marcado sus años con Liana. Pasaron algunos días antes de que Evan y Liana se volvieran a encontrar, esta vez con la presencia inevitable de la niña entre ellos. Habían acordado verse en un parque diferente, menos concurrido, donde las miradas curiosas no los distrajeran de lo importante. Noah insistió en acompañar a su padre cuando supo que iba a encontrarse con aquella amiga que había visto de lejos. Evan decidió llevarlo, pensando que quizás sería mejor que todo se desarrollara de manera natural en lugar de ocultarlo detrás de encuentros secretos. Liana llegó con su hija de la mano, y en la postura de la niña había algo entre expectación y cautela que le recordó su propia inquietud. Cuando Noah y la niña se miraron por primera vez, hubo un instante de extraña familiaridad que ninguno de los adultos pasó por alto. No fue un reconocimiento claro, sino una comodidad inmediata, como si se hubieran visto antes en un lugar que no podían nombrar. Empezaron a hablar de cosas sencillas, de juegos y series, de la escuela y de cuál columpio se veía más alto. Mientras los niños corrían hacia los toboganes,
Los adultos se quedaron atrás, con la sensación de estar presenciando algo que aún no sabían cómo definir. Evan se preguntó si el destino realmente tenía un plan o si solo estaba viendo el resultado de decisiones humanas que regresaban como olas. Sentados en un banco, observando a Noah y a la niña turnarse en el columpio, Evan volvió a tocar el tema que habían dejado a medias en el café. Le preguntó a Liana cómo había sido la vida de la niña todo ese tiempo, qué había sabido sobre su origen, qué versión de la historia le habían contado. Ella explicó que había criado a su hija diciéndole que su padre había sido alguien importante en su vida, pero que sus caminos se habían separado antes de su nacimiento. Nunca habló de abandono, ni de rechazo, ni de desprecio, porque no quería plantar semillas de resentimiento en un corazón pequeño. Dijo que muchas veces había pensado en decirle la verdad completa, pero que siempre se detenía ante la falta de respuestas claras sobre el futuro. ¿Qué se supone que debía prometerle a una niña cuando ella misma no sabía si él alguna vez querría estar cerca? Evan escuchó en silencio, reconociendo en esas dudas un eco de sus propios miedos actuales, diferentes pero igual de pesados. Entendió, quizá por primera vez, que la historia no había sido solo un movimiento unilateral de huida, sino un entramado de heridas mal atendidas. Aún así, no podía ignorar la realidad de los años perdidos ni el derecho de la niña a saber quién era él en su vida. Fue entonces cuando, sin tener todavía un plan perfecto, empezó a pensar en cómo sería decirle a dos niños que sus historias estaban mucho más unidas de lo que creían. En los días siguientes, los encuentros entre las dos familias improvisadas se hicieron más frecuentes, aunque nadie los llamara todavía de esa manera. Al principio eran excusas sencillas, un helado después de la escuela, una tarde de juegos en el parque, una visita rápida para devolver un juguete. Noah y la niña, que se llamaba Meera, se acostumbraron pronto a la presencia del otro, como si siempre hubiera faltado a alguien en sus tardes. Compartían historias de sus clases, discutían sobre qué dibujos animados eran mejores y se reían de chistes que los adultos no siempre entendían. Para Evan, verlos reír juntos era una experiencia agridulce, una mezcla de felicidad por lo que estaban haciendo y dolor por lo que nunca fue. Había momentos en los que imaginaba cómo habrían sido las cosas si hubiera sabido de Meera desde el principio, y esos pensamientos lo desarmaban. Liana, por su parte, los miraba con una expresión que mezclaba alivio y miedo, como si cada risa fuera un regalo y una amenaza al mismo tiempo. Sabía que cuanto más se unieran los niños, más duro sería cualquier decisión que implicara separarlos de nuevo. No se decía en voz alta, pero los tres adultos sabían que estaban construyendo algo que no podrían deshacer sin consecuencias. La verdad ya no era solo una cuestión de pasado, sino una fuerza que empezaba a moldear el presente de todos. Una tarde, mientras los niños dibujaban en la mesa del comedor de Evan, Noah se acercó con una hoja en la que había dos figuras de palitos tomadas de la mano. Dijo que eran él y su amigo nuevo, aunque todos sabían que se refería a Meera, y añadió otra figura más pequeña al lado, representando a su madre fallecida. Evan sintió un nudo en la garganta al ver cómo su hijo seguía incluyendo a su madre en cada imagen de familia que hacía, incluso sin que nadie se lo pidiera. Meera, que miraba el dibujo por encima del hombro de Noah, preguntó con naturalidad quién era la mujer de cabello largo que estaba al lado de él. Noah respondió con una sinceridad desarmante, explicando que era su mamá, que ya no estaba, pero que seguía siendo parte de su vida aunque no pudiera verla. Meera guardó silencio unos segundos, mirando con atención el rostro dibujado, y luego preguntó casi en susurros cómo se sentía crecer sin una madre presente. Evan contuvo la respiración, escuchando cada palabra, consciente de que esa conversación estaba tocando una cuerda muy delicada para ambos niños. Noah, sin dramatismos, dijo que había días malos y días buenos, y que lo que más ayudaba era saber que todavía tenía a su papá con él. Entonces, girándose hacia Evan, añadió que le gustaría que más gente buena entrara en su vida, para que la casa no estuviera tan callada. Aquella frase, sencilla pero cargada de sentido, se quedó flotando en el aire mucho después de que los lápices dejaran de moverse sobre el papel. Esa noche, después de que Liana y Meera se marcharan, Evan y su hijo se quedaron recogiendo los juguetes esparcidos por la sala. Noah parecía distraído, como si algo le estuviera dando vueltas en la cabeza más allá de los bloques de construcción y los muñecos de acción.
De pronto, preguntó sin rodeos si Meera y su madre iban a seguir viniendo siempre o si solo estaban de paso por sus vidas. La pregunta era tan directa que Evan necesitó unos segundos para encontrar una respuesta que no fuera ni mentira ni una promesa vacía. Le dijo que todavía estaban descubriendo cómo encajaban todos en la vida del otro, y que a veces las personas llegan para quedarse más tiempo del que uno espera. Noah, que no era ingenuo, insistió en saber si él quería que se quedaran, no solo si podían hacerlo. Evan se dio cuenta de que su hijo no solo estaba preguntando por compañía, sino por estabilidad, por la posibilidad de no perder a más gente importante. Con una honestidad que le costó esfuerzo, le confesó que sí quería que siguieran cerca, aunque eso significara tomar decisiones difíciles. No pareció aceptar esa respuesta, pero dejó caer una frase que lo dejó sin aliento. Dijo que sentía que Meera parecía familia aunque nadie lo hubiera dicho aún. Evan comprendió entonces que los niños ya habían recorrido un camino emocional que los adultos todavía dudaban en empezar. Después de acostar a Noah, Evan se sentó a solas en la mesa de la cocina, con una libreta abierta delante de él y un bolígrafo que no sabía por dónde empezar a usar. Quiso poner por escrito lo que estaba ocurriendo, como si las palabras le ayudaran a ordenar un poco el caos interno que lo acompañaba desde el parque. Escribió los nombres de Noah y Meera uno al lado del otro, y el simple gesto de verlos juntos en la hoja le produjo una emoción intensa. Luego escribió el nombre de Liana, y a su lado una pregunta sin formular del todo: ¿qué lugar quería ocupar ella ahora en esa historia? Pensó en todas las formas en que podría salir mal cualquier paso que dieran, desde malentendidos hasta nuevos abandonos involuntarios. Pero también pensó en las pocas oportunidades reales que ofrece la vida para enmendar errores antiguos sin borrarlos, solo integrándolos. Sabía que no existía un momento perfecto para decir la verdad, que siempre habría dudas y temores rondando sus decisiones. Aún así, sentado frente a aquella página en blanco con 3 nombres, entendió que seguir callando sería una forma de repetir el mismo patrón de antes. Esa noche decidió que la próxima conversación importante no sería con Liana, sino con los 2 niños juntos, mirándolos a los ojos. Sabía que el modo en que les contaran la verdad marcaría para siempre la forma en que ellos entenderían lo que era una familia. Eligieron un domingo por la tarde para tener esa conversación, cuando ninguno de los 2 niños estuviera cansado de la escuela ni distraído con otras obligaciones. Se reunieron en el mismo parque donde todo había empezado, como si cerrar el círculo tuviera algún tipo de sentido simbólico que los ayudara a hablar. Evan llegó con Noah, que llevaba una pelota bajo el brazo, y Liana apareció poco después con Meera, que sostenía un cuaderno de dibujo. Jugaron un rato primero, dejando que las risas y los movimientos sueltos aflojaran la tensión inevitable que flotaba entre los adultos. Después, cuando el sol empezó a bajar un poco y el parque se hizo menos ruidoso, los llamaron a los 2 para sentarse juntos en un banco. Noah miró a su padre y Meera a su madre, percibiendo que algo serio estaba por decirse, aunque ninguno de los 2 parecía asustado. Había en el ambiente una mezcla de temor y esperanza que incluso los niños podían sentir, aunque no supieran ponerle nombre. Evan tomó aire, miró a Liana, y ella asintió con un gesto corto, cediéndole la palabra como quien entrega una llave importante. Él sabía que, después de esa frase, nada podría volver a ser exactamente como antes, pero también que era demasiado tarde para seguir escondiéndose. Por eso comenzó hablando no de errores ni de culpas, sino de historias incompletas que merecían ser contadas entera. Evan les explicó a Noah y Meera que, mucho antes de que ellos nacieran, él y Liana se habían querido y habían hecho planes para un futuro compartido. Les habló de la brújula tatuada en su piel y en la de ella, no como un misterio mágico, sino como una promesa que, por razones complejas, no habían sabido cumplir. Dijo que la vida los había llevado por caminos distintos, llenos de decisiones difíciles y silencios que se hicieron demasiado largos. Reconoció que ambos habían cometido errores, tanto por lo que hicieron como por lo que dejaron de hacer, y que había costado años mirarlos de frente. Entonces, con el corazón latiendo con fuerza, miró a Meera directamente a los ojos y le dijo que ella no era una simple coincidencia en su historia. Le explicó, con palabras suaves, que no solo era la hija de Liana, sino también la suya, aunque él no lo hubiera sabido hasta hacía muy poco.
El silencio que siguió a esa confesión fue absoluto, roto solo por el ruido lejano de un columpio y la respiración contenida de los cuatro. Meera abrió los ojos con una mezcla de sorpresa, alivio y una tristeza pequeña por todo lo que no habían vivido juntos. Noa miró primero a su padre y luego a Meera, como si intentara encajar las piezas de un rompecabezas que de repente tenía más sentido. No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo un instante largo en el que cada uno de ellos decidió internamente qué hacer con esa nueva verdad. Meera fue la primera en hablar, con una voz que temblaba apenas, preguntando si eso significaba que él iba a desaparecer otra vez como antes. Evan sintió que la pregunta le atravesaba el pecho, porque en ella había miedo heredado de decisiones que él no había tomado, pero de las que ahora era responsable. Se inclinó hacia ella y le aseguró que no pensaba huir, que si algo había aprendido de todo aquello era que el silencio también puede herir como un abandono. Le dijo que no podía recuperar los años que se habían perdido, pero que sí podía estar presente a partir de ahora, si ella se lo permitía. Meera no respondió de inmediato, pero poco a poco se acercó un poco más en el banco, reduciendo la distancia que había entre ellos. Noa, por su parte, preguntó si aquello quería decir que ahora tenía una hermana y si eso cambiaba de algún modo lo que él era para su padre. Evan le respondió con firmeza que nada podría disminuir el lugar que él ocupaba en su vida y que si algo cambiaba sería para sumar, no para restar. Dijo que los corazones no funcionan como habitaciones pequeñas donde solo cabe una persona, sino como casas que pueden abrir nuevas puertas con el tiempo. Los ojos de Noa se suavizaron al escuchar esa explicación, y fue él quien, con naturalidad, tomó la mano de Meera entre las suyas. En ese gesto sencillo y aparentemente infantil, los adultos vieron una aceptación que ellos mismos aún estaban aprendiendo a ofrecerse. Cuando la tensión más intensa se hubo disipado, empezaron a hablar de cosas prácticas, porque la verdad, una vez dicha, también exige organización. Hablaron de fines de semana compartidos, de visitas, de quién iría a qué presentación escolar, de cómo explicar la situación a otras personas sin entrar en detalles dolorosos. Liana confesó que tenía miedo de perder el control de la vida que había construido con tanto esfuerzo, pero que no quería seguir sosteniéndola sobre medias verdades. Evan admitió que también estaba asustado, que no sabía aún cómo equilibrar sus responsabilidades, sus recuerdos y sus nuevas oportunidades. Aún así, los dos coincidieron en que lo más importante no era protegerse a sí mismos, sino cuidar de cómo Noa y Meera vivirían esta nueva configuración. Decidieron ir paso a paso, sin forzar nombres ni etiquetas, permitiendo que los niños pusieran sus propias palabras a lo que estaban viviendo. Aquel domingo no resolvió todos los problemas ni borró la historia de dolor que los había traído hasta allí. Pero sí marcó el inicio de algo distinto, una familia que no encajaba en los moldes tradicionales, pero que se estaba eligiendo conscientemente. Al despedirse del parque, ninguno de los cuatro se sintió exactamente como antes, y eso, aunque daba miedo, también era una forma de esperanza. La brújula en la piel de Evan ya no señalaba un pasado perdido, sino la posibilidad real de caminar, por fin, en la misma dirección que los demás. Con el paso de los meses, la vida de los cuatro no se volvió perfecta ni mucho menos, pero sí empezó a sentirse más honesta que antes. Hubo días de confusión, de ajustes incómodos, de horarios que no encajaban y conversaciones que dejaban cansancio en lugar de respuestas claras. También hubo momentos silenciosos en los que Evan se descubría observando a Noa y a Meera jugar juntos, sintiendo una gratitud que le era difícil explicar. Liana, por su parte, aprendió poco a poco a soltar el control que había tenido que ejercer durante tantos años para sobrevivir sola con una hija. Había renuncias pequeñas y grandes en ese proceso, pero ninguna se sentía tan pesada como el peso de los secretos que habían llevado encima. La tatuaje descolorida en su brazo seguía allí como recordatorio de las decisiones que tomaron cuando eran jóvenes y de las que estaban tomando ahora. Para los niños, las cosas eran más sencillas, tenían más gente a quien llamar en caso de miedo, más manos sosteniéndolos cuando se caían. No necesitaban entender cada detalle del pasado para beneficiarse de una verdad dicha a tiempo en el presente. Lo importante para ellos era saber que los adultos no iban a desaparecer sin explicación de un día para otro. Ese compromiso, no perfecto pero constante, fue lo que empezó a definir la nueva forma de familia que estaban construyendo.
A veces, cuando regresaban al parque donde todo había comenzado, Evan se quedaba mirando los columpios con una mezcla de nostalgia y alivio. Pensaba en aquella primera tarde en la que una frase inocente de una niña había abierto una grieta en su vida organizada. En aquel momento había sentido que el mundo se desmoronaba, pero ahora entendía que algunas estructuras necesitan romperse para dar lugar a algo más verdadero. No todo se había solucionado con una conversación ni con una sola tarde de sinceridad, pero el rumbo había cambiado de manera definitiva. La brújula que llevaba tatuada, que antes le parecía un símbolo de algo que no pudo sostener, ahora se sentía como un recordatorio de lo que estaba aprendiendo. No se trataba de volver atrás ni de recuperar exactamente lo que se perdió, sino de aceptar que el destino a veces devuelve historias que creíamos cerradas. Lo importante no era que el pasado regresara para castigarlo, sino que hubiera traído consigo una oportunidad de reparar, acompañar y elegir mejor. Si esta historia te tocó el corazón, recuerda que las verdades tardías siguen siendo verdades valiosas cuando se usan para cuidar y no para herir. Te invitamos a suscribirte al canal, compartir este relato y dejar en los comentarios si crees que el destino realmente encuentra caminos para unir lo que quedó separado. Porque a veces, basta la voz más pequeña diciendo la frase correcta para revelar una verdad capaz de cambiar varias vidas al mismo tiempo.